Buenos días, no, días no, buenas tardes muchachos, espero que estén muy bien. Hace un rato les envié el mensaje de que la clase, si querían que fuera sincrónica, hubo una aceptación total, qué curioso, llama la atención, pero igual, aquí estamos para darles el material que ustedes necesitan, el que requieren para hoy, que es sobre sistemas reparables. Es una clase que tiene 52 slides, pero vamos a hablar de lo más importante y sobre todo los ejercicios que los hagan, ¿verdad? Yo voy a subir apenas termine el material para que ustedes tengan la posibilidad de verlo. No hay que hacer nada más, verlo, practicar los problemas, no hay quiz escondido, no hay nada, así que les invito a que sí lo vean, ¿verdad? Porque ya llevamos material de la semana pasada, de esta, y entonces recuerden que hay que estudiar, hay que estar pendientes, hay que estar atentos y sobre todo listos. Entonces voy a quitar la cámara un momentito para empezar a presentar el PowerPoint donde viene el material de hoy, ¿de acuerdo? Voy a darle compartir por acá y entonces vamos a arrancar con eso. La palabra lo dice muy claro. Un sistema reparable es porque sufrió algún tipo de reparación, algún tipo de ajuste, algún tipo de arreglo y por lo cual va a seguir con su vida útil. Hoy, desde lo que son modelos paramétricos y no paramétricos en sistemas reparables, vamos a tratar de entender los principios que rigen esta materia porque la idea es utilizar justamente técnicas paramétricas y no paramétricas en sistemas reparables. Recalco, la característica es en sistemas reparables. Y entonces poder tener la habilidad de determinar la tasa de falla de un sistema reparable, porque pudiera ser que esté en crecimiento, en decrecimiento o en un ritmo constante de ocurrencia de fallas, ¿verdad? En las fallas aleatorias. Los modelos paramétricos nos van a ayudar a comparar la confiabilidad a través de sistemas múltiples reparables. Entonces, hablando de esto y citando esto, básicamente, no es que es un análisis completamente distinto a los que ustedes han aprendido a hacer, es simplemente que por tipo, digamos, de sistema, va a tener unas características que pues lo van a diferenciar. Como se los mencioné, un sistema que se puede restaurar, ya sea porque hubo un reemplazo de partes, porque hubo ajustes a parámetros o reparación de las partes, entonces cae en esa categoría de que es un sistema que está compuesto por artículos en donde hay reparables y no reparables. Puede ser que algunos no tengan esa capacidad de poderlos reponer, ¿verdad? Y entonces aquí hay todo un tema, porque la confiabilidad, en el momento en que usted pone un artículo, reparó, ¿verdad? Ya sea por reemplazo, reparación, ajustó, la confiabilidad se va a modificar. Es decir, vamos a tener para esa parte como si tuviéramos un conteo inicial de su confiabilidad y que afecta al sistema, ¿verdad? El tiempo entre fallas, cuando estamos ante un sistema reparable, va a ser aleatorio, no va a tener ningún tipo de comportamiento particular. Curvas de crecimiento no paramétricas, recordamos de la clase pasada que en el mundo no paramétrico tenemos como graditas, tenemos como escalones en las gráficas que nos dan información justamente de la confiabilidad o de la supervivencia. Entonces recuerden eso y que es algo que tomo como dato, como un resultado puntual. Yo no lo puedo extrapolar. Las técnicas no paramétricas como técnica nos ayudan a analizar tiempos de falla y con ello poder trabajar costos asociados a un sistema reparable en el tiempo. ¿Cuándo? Pues aquí vienen 5 opciones en los bullets de cuándo utilizar una curva de crecimiento no paramétrico y lo que sí interesa, porque la característica es estoy reparando, entonces si quisiéramos determinar si la confiabilidad está en un estado de disminución, de mejora o un comportamiento constante, ¿verdad? Siempre sobre la línea del tiempo. ¿Por qué utilizar las curvas de crecimiento no paramétrico? Pues aquí están las preguntas que le van a ayudar a comprender este tipo de preguntas, las situaciones donde aplican. Por ejemplo, ¿cuándo es el costo promedio? ¿Cuál es el costo promedio de mantener el sistema de frenado de un autobús? ¿Cuál es el número promedio de reparaciones necesarias para una máquina en particular usada en una línea de producción?
Entonces, eso desde el punto de vista del mundo del reparable, pues aquí es donde sucede eso, ¿verdad? Vamos a hablar de trunque, sistemas truncados. Hay dos tipos, que yo puedo tener un tiempo de retiro, es decir, yo trunco el sistema, ya sea por fallas o por tiempo. Entonces, en el caso de la falla, el sistema se va a retirar inmediatamente después de la falla final. El tiempo más largo de cada sistema es el tiempo de retiro. Este tiempo es el tiempo de falla del sistema. ¿Por qué? Porque los otros tiempos son más cortos y entonces el largo absorbe a los demás. Para el caso de sistemas truncados por tiempo, entonces, es decir, lo estoy deteniendo con base en el tiempo, ¿verdad? Eso va a suceder después de un periodo de tiempo especificado. Así que por falla es después de una falla, de un cierto número de fallas, y por tiempo después de un tiempo especificado. Por lo tanto, aquí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar cuándo o qué tipo de truncamiento se está dando, si por falla o por tiempo, ¿verdad? Continuando, este gráfico que pues ya es un poco familiar para ustedes, entonces a ver, el MFC, que es la función acumulativa promedio, el mean cumulative function, entonces va a indicar, ¿verdad? Que la razón de falla va a ser o constante o aleatoria. Entonces, esta gráfica es muy importante porque si usted ve, por ejemplo, un MCF no lineal, lo que le va a indicar es que la razón de falla puede ser creciente o decreciente con el tiempo. Eso es lo que hay que aprender a distinguir. Y junto con esta gráfica, ¿verdad? Tenemos la gráfica de eventos. Esas ustedes no la han visto, ¿verdad? Es parte del material nuevo de hoy. Y ese tipo de gráfica lo que me está diciendo a mí es que yo puedo analizar patrones que se presenten en el gráfico. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si nos ubicamos acá, vamos a ver con el puntero. Si nos ubicamos en esta parte entre los 2000 y 4000 horas, meses, años, lo que estamos midiendo. Si aquí vemos una acumulación, entonces estamos hablando de que hay un comportamiento en esas etapas tempranas de la vida útil. Si los puntos, por lo contrario, se van ubicando aquí a lo largo de toda la línea de una manera aleatoria, pues lo que está ocurriendo son que las fallas ocurren de manera aleatoria. Si los puntos decrecen en frecuencia, es decir, hay una tasa de falla que decrece, el sistema está en su fase de mortalidad infantil, que era un poco lo que quería señalar por acá, déjenme borrar. Si vienen por aquí una acumulación y luego se van espaciando estos eventos de falla acá, quiere decir que estamos en la mortalidad infantil. Por el contrario, si van aumentando, déjenme graficárselos, si vienen aleatorios a lo largo de esta línea, pero luego vienen y empiezan a incrementarse de esta manera al final de la vida útil, entonces estamos en su fase de desgaste. Es muy parecido como al gráfico, al diagrama de bañera que vimos al inicio de las clases. ¿Ok? Una curva de crecimiento no paramétrico es una técnica para analizar tiempos de falla con un sistema reparable sobre el tiempo. Es decir, usted está ante esa situación, entonces sabe que tiene que recurrir a este tipo de análisis no paramétrico. Ujú. Y entonces, las curvas de crecimiento paramétrica son modelos estadísticos para sistemas reparables, pero que se basan en dos conceptos importantes, ¿verdad? Que son, vamos a darles el énfasis aquí, refiero a un proceso de ley de potencia.
que ahí es el tratamiento para una tasa de fallas creciente o decreciente. Lo que vimos ahora en el MCF, si tengo una tendencia inicial, una tendencia final, es decir, fallas que inician en la etapa inicial y van decreciendo, mortalidad infantil, fallas que van de a granitos, pero en la etapa final se acumulan, fallas por desgaste. Entonces, usted tiene que recurrir para el análisis paramétrico al proceso de ley de potencia. Por el contrario, si estamos con fallas constantes, es decir, el piso de la bañera, es decir, en la gráfica de eventos tengo fallas aleatorias a lo largo del tiempo, entonces hay que utilizar el modelo llamado un proceso de Poisson homogéneo. Recordemos que la distribución de Poisson, jóvenes, y aquí la señalo, es una distribución discreta. Ajá, que lo que modela son eventos, quejas, fallos con base en el tiempo, ¿verdad? Pero son discretas. Ujú. Los fallos son discretos. Usted no habla de 0.5 fallo o de 3/4 de un fallo. Usted no habla de eso. Usted dice o falló o no falló. Ujú. Entonces, por eso, cuando las fallas son constantes o aleatorias, lo que hay que utilizar es el proceso de Poisson para poder hacer el análisis. Vimos hace unos slides atrás que utilizábamos las curvas de crecimiento no paramétrico cuando estoy con sistemas reparables, ¿verdad? Ahora, el no paramétrico. Ahora, el paramétrico, igual, podemos utilizarlo en un sistema reparable, ¿verdad? Y yo tengo los tiempos de falla para dicho sistema. Y entonces aquí ajusto, ¿verdad? Con un proceso de ley de potencia a los datos con el fin de dos cosas básicas, en realidad, determinar la confiabilidad y saber si está disminuyendo, mejorando o permanece constante, programar tiempos de mantenimiento, porque entonces si yo puedo decir, está en etapa de mortalidad infantil o en etapa de desgaste, entonces tengo que programar lo que es el mantenimiento preventivo y por ende, si estoy con mantenimiento preventivo, muchísimas veces, con tal de que el sistema no se caiga, voy a tener que entonces estimar, ¿verdad? Tiempos de reemplazo. Y no solo tiempos de reemplazo, jóvenes, vamos a tener que estimar cantidad de repuestos. Tendré que tener en inventarios los repuestos que requiero según el programa de mantenimiento preventivo. Entonces, las curvas de crecimiento paramétrico. Por ejemplo, si usted tiene la pregunta, ¿cuál es el número promedio de reparaciones en un sistema con respecto al tiempo? La curva de crecimiento paramétrico es la que le va a ayudar a responder eso. En el caso, entonces, de Minitab, tenemos dos posibles modelos, que es el que acabamos de mencionar. Aquí caería bien un cuisito, pero no vamos a hacer cuisito. Aquí caería bien una discusión en el aula donde les digo yo a ustedes que, por ejemplo, me vuelvan a definir o recordar a Poisson. Y bueno, sería interesante los resultados. Pero entonces, en curvas paramétricas, parámetros, la distribución tiene parámetros. Ujú. Entonces, en Minitab tenemos dos opciones. La ley de la potencia, que modela tiempos de falla que ocurren a una tasa que aumenta o decrece. Ujú. Incluso si es constante, pero básicamente se caracteriza por el aumento o el decrecimiento de la tasa de fallas. Y entonces, la razón de falla para un proceso de ley de potencia va a estar en función del tiempo. En el caso, ¿verdad? De hecho, se puede considerar que es un caso especial de un proceso de Poisson no homogéneo. Ujú. ¿Por qué es no homogéneo? Porque recordemos que está ligado a un aumento o a un decrecimiento de las fallas. Y entonces ahí hay un famoso método de máxima verosimilitud, el MLE, que ustedes conocen, ¿verdad? Que es el que nos va a ayudar a hacer las estimaciones. En realidad, este método de MLE es el método de Crow-Ams. Igual podemos utilizar el método de mínimos cuadrados que se conoce como el método o el modelo de Duane. Igual, pregunta interesantísima. ¿Cuál es otro nombre para MLE? ¿Cuál es otro nombre para mínimos cuadrados? Entonces recordemos, porque seguimos todavía en la esfera de la ley de la potencia.
Estamos hablando entonces de que vamos a tener para fallas crecientes o decrecientes y vamos a tener un caso especial que sería el proceso de Poisson no homogéneo, en donde utilizamos MLE o Crown-Amsa o mínimos cuadrados, que se llama también modelo de Duane. Y el otro modelo es el modelo de Poisson homogéneo, que entonces si yo tengo una razón de una tasa, una razón de falla constante, listo, no se cuestione, no se angustie, lo hace con proceso de Poisson homogéneo. ¿Ok? Muy bien, continuamos. En aquel gráfico, ¿verdad? El MCF, el Mean Cumulative Function, entonces, si el parámetro de forma es igual a 1, va a indicar que la tasa de fallas es constante sobre el tiempo. Por el contrario, el mayor que 1 va a decir que la tasa de fallas aumenta con el tiempo. Y si es menor que 1, va a decir que disminuye con el tiempo. Entonces, vean el parámetro de forma, que es tan útil, que la distribución Weibull es su compañera, ¿verdad? Forma y escala. Ese parámetro nos va a indicar justamente qué tipo de comportamiento van a tener es la tasa de fallas. Y ahí ese es el que acabo de mencionar. Nuevamente, con estas curvas de crecimiento paramétricas, tenemos el intervalo de confianza. Recuerden que hay intervalos de predicción, también, pero en este caso el intervalo de confianza, que lo que va a definir es entre dos límites, los valores de la media que se van a mover en dicho intervalo. Si es un intervalo bilateral, ¿verdad? Para el parámetro de forma, entonces, si ese intervalo de confianza contiene el 1, se puede asumir que hay una tasa de fallas constante. Si ese intervalo de confianza no contiene al 1, no lo contiene de verdad, entonces quiere decir que hay una tasa de falla no constante. Ergo, puede ser que esa tasa de falla entonces sea o creciente o decreciente. Repito para que la idea se nos quede grabada. Nosotros acabamos de hablar hace un rato del Mean Cumulative Function, el grafiquito de las escaleritas, que si tiene un comportamiento lineal o no lineal, nos va a indicar si hay fallas constantes o fallas no constantes. Ese es el gráfico. Ahora, si lo que queremos analizar es el parámetro de forma, si ese parámetro de forma con relación al intervalo de confianza, el 1 está contemplado ahí, entonces quiere decir que tenemos una tasa de falla constante y si no, no tenemos una tasa de falla constante. Aquí es donde nosotros hacemos entonces la prueba de igualdad de parámetros. Es decir, vemos si los parámetros de la distribución que se está trabajando, porque estamos en la curva de crecimiento paramétrica, por lo tanto estamos con una distribución de probabilidad, entonces, ojo, cuando los datos provienen de sistemas múltiples, que es por lo general, entonces Minitab nos ofrece una prueba que es la de igualdad de parámetros. Aquí caen todos en una olla. H sub 0, recordemos que es el no cambio, ¿verdad? Por lo tanto, todos los parámetros de forma son iguales, no cambio. H sub 1 es el sí cambio. Entonces, vean lo que establecen para la alternativa. Al menos uno de los parámetros de forma es diferente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una suposición, ¿verdad? Y es que Minitab cree, asume, piensa, que todos los sistemas vienen de procesos idénticos. Eso es una premisa de la aplicación, ¿verdad? Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, ¿m? No tengo suficiente evidencia estadística para aceptar H sub 0, es decir, se rechaza en lenguaje coloquial, entonces hay que analizar los datos de los diferentes sistemas separadamente,
con la opción que ofrece Minitab by variable o por variable. ¿Ok? Entonces, vean aquí abajo, ¿verdad? Vean aquí abajo, donde tenemos nuestro maravilloso prueba de igualdad de parámetros de forma, que es la que acabamos de hablar, y por medio del método de Bartlett, vea que nos saca un test estadístico de 1119, un valor P de 0,231, es decir, es mayor que 0,05, con 9 grados de libertad, y lo que está diciendo entonces con ese valor P es que no puedo rechazar H sub 0, y por lo tanto estoy diciendo que los parámetros de forma son iguales, y por lo tanto estoy teniendo la capacidad de hacer el análisis del sistema no por separado. Otra prueba que viene por acá, que también viene de Minitab, es las pruebas de tendencias. Entonces, recapitulando, estamos con curvas de crecimiento paramétrico. Hay parámetros, ¿verdad? Y entonces, si uno lo que quiere es, en el tema del ajuste de la curva de crecimiento, si se desea escoger el modelo apropiado para los datos, entonces aquí tenemos tres posibles pruebas para las tendencias. Está la prueba MIL Handbook 189, perdón. Está la prueba de Laplace. Está la prueba de Anderson-Darling, que ya muchos lo han escuchado con pruebas de normalidad. Y la prueba de hipótesis asociada para la prueba de tendencias, H sub 0, no cambio. Quiere decir, no hay tendencia. Quiere decir que este es un proceso de Poisson homogéneo, fallas aleatorias. Por su parte, la H sub 1 sería si cambio, es decir, si hay tendencia, y entonces es un proceso de Poisson no homogéneo. Quiere decir tasa de fallas crecientes o decrecientes. Y vemos estos resultados experimentales, ¿verdad? Con este intervalo de confianza para el parámetro de forma y tendencias. Entonces vean lo que estamos diciendo. Número uno, aquí marcándolo con el cursor, los parámetros estimados, ¿verdad? ¿Cuáles son? Shape, forma, scale, escala. Vean el intervalo de confianza al 95% con sus ambos límites. De 0,87 a 1,47 contiene al 1. Ajá. Para la forma, si contenía al 1, entonces nosotros, ¿qué era lo que decíamos? Si el 1 está capturado, estamos hablando de tasa de fallas constante. Aquí estamos, constante. Volvamos a nuestros datos. Para escala, 177 y 1, 1201, ¿verdad? Pero el que nos interesa a nosotros analizar es el de forma. Ese es el que nos marca si hay igualdad o no de parámetros. Con la prueba de tendencias, que es la que está aquí abajo y estoy señalando, entonces tenemos tres métodos. Vean que nos está calculando un valor P con los tres métodos, con Anderson-Darling, con Laplace y con el MIL Handbook 189. Con cualquiera de los tres jóvenes, vean que el p-value, no me vayan a decir que es mayor que 1, porque eso me puede dar un infarto, pero vean que todos los tres valores son mayores a 0,05. Entonces, ¿qué es lo que estoy cayendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que no hay tendencia, no hay tendencia. Si se usa un proceso de Poisson homogéneo, ojo lo que nos dice, también se puede usar el proceso de ley de potencia y establecer que el parámetro de forma sea igual a 1. Minitab lo que nos va a dar básicamente con el proceso de Poisson homogéneo es un estimado del mean time between failures. Y entonces, para este caso particular, que fue con máxima verosimilitud y con un proceso de Poisson, entonces está diciendo que las fallas se van a presentar a los 285 segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, la unidad de tiempo que usted esté trabajando el caso, ¿verdad? Entonces, para este en particular, en promedio las fallas ocurren aproximadamente cada 285
horas. Y aquí, pues aquí es donde arrancamos con el análisis ya de este problema, que el archivo se llama Grampus, y voy a leer el problema para que veamos la solución. Ahí está totalmente resuelto en la presentación de Minitab, así que no teman porque pues ahí está cómo seguirla y el tema es que todo está claro. Si no está claro, pues por favor me consulta en consulta. Y atender a un joven a las 4 y se me olvidó. Se me olvidó. Vamos a ver. Dice, ingenieros registraron las acciones de mantenimiento no programado en un motor USS Grampus. Ellos quieren determinar si este sistema reparable se está deteriorando, mejorando o permanece constante. Claro que con el tiempo. También ellos pueden y quieren determinar si los costos de reparación están aumentando con el tiempo. Los ingenieros registran el tiempo de falla en horas para cada una de las 56 fallas. El sistema fue retirado a las 16 horas, es decir, fue truncado en tiempo. El último dato no es un tiempo de falla. Este representa el número de horas en el motor cuando fue retirado. ¿Ok? Y entonces procedemos de esta manera. Con el archivo Grampus vamos a hacer un análisis. Vean que hay un menú particular para sistemas reparables y dentro de sistemas reparables tenemos la opción de hacerlo por paramétrico o no paramétrico y aquí viene su definición, así que no deberíamos de perdernos. En este caso tomamos un no paramétrico porque estamos con un sistema reparable y tenemos fallas exactas, ¿verdad? Nada más que nos indican que el truncamiento fue con el tiempo a los 16.000 horas. Entonces vean, como tenemos curva de crecimiento no paramétrica, en variables, pues tomamos las variables donde están las fallas, que en este caso del archivo es en la columna C1, ¿verdad? Unscheduled repairs USS Grampus, son fallas exactas. Y lo que le vamos a decir es en retiro, porque vea que ese es un botón importante, estamos en sistemas reparables, entonces hay truncamiento, hay que indicar en qué momento fue el retiro, y le estamos indicando que fue por tiempo, porque fueron a las 16.000 horas. Cuando nosotros hacemos esto, entonces luego hay que darle en gráficas para ver la gráfica de eventos y para ver la gráfica acumulada media, el MCF. Entonces, con base en esto, el MCF para la función acumulativa media, vea que desde el mundo no paramétrica, que son las graditas, se aprecia que hay un aumento, ¿verdad? Con el tiempo. Dice, se aprecia que está aumentando con el tiempo, las fallas constantes con el tiempo, porque pareciera que tiene una tendencia a ser una línea recta, pero si hay un incremento, ¿verdad? Si vemos la gráfica de eventos de Unscheduled Repairs USS Grampus, vean qué interesante, entre las 2.000 horas hay una acumulación de eventos. Luego viene un tema de eventos que se van dando de los 4.000 a los 10.000 horas. Entre los 10.000 y los 11.000 no pasó nada de fallas. Interesante sería analizar si fue que las máquinas estuvieron detenidas, si estaban en reparación, en mantenimiento preventivo, porque entre las 10.000 y las 12.000 básicamente, ¿verdad? Sí, 10.000 y 11.000, no pasó nada. Y luego hay un incremento de los eventos después de las 11.000. Entonces, pareciera que es un desgaste en aumento, ¿verdad? En la fase de desgaste se incrementa ese aumento. Si nosotros entramos a la frecuencia de costo, que es un botón nuevo que están viendo acá en la pantalla, frecuencia de costo que está por acá, va a entrar a esta pantalla. Entonces podemos graficar, eh, hacer el análisis desde la frecuencia de costo. Esa información, si nos vamos atrás, vea donde dice en la columna C4, donde viene el total cost. Es este mismo total cost que estoy tratando de hacerle el análisis. Al hacerlo,
entonces vea lo que me está diciendo mi interpretación de resultados. A las 16.000 horas, que fue donde truncaron, ¿verdad? El costo está por los $10.000. Vea que aquí estamos en las 16.000, ¿verdad? Y aquí haciendo el cruce con los 10.000 es donde sale esta información que está acá. A las 16.000 horas, el costo total está por los $10.000. La decisión podría ser mejor pensar en un motor nuevo que quizás sea más barato que estar en este proceso de reparación. A veces lo barato sale caro, dicen por ahí. ¿Qué es la interpretación, digamos, que también podemos apreciar desde acá? Dice, a medida que aumenta la edad del motor, es decir, 2.000, 4.000, 6.000, es decir, va aumentando la edad del motor, la tasa de falla del sistema permanece constante hasta su retiro de los 16.000, que es en este número de truncamiento. Si bien la tasa de fallas parece constante, el costo de reparaciones sí aumenta con el tiempo y entonces parece que conforme pase el tiempo, es decir, vamos en X, conforme avance el tiempo, entonces el costo de las reparaciones va a subir. Y aquí está demostrado con la gráfica. Así que son decisiones ya de negocio que las personas deben de tomar si compramos el nuevo motor o lo seguimos reparando. Si ahora este problema que acabamos de hacer desde el mundo no paramétrico lo queremos ver desde el mundo paramétrico, ajá, entonces en sistemas reparables hacemos el análisis paramétrico común y silvestre y van a llegar a otras conclusiones que muy posiblemente no sean tan descabelladas o tan lejanas. Vamos a ver un momentito desde Minitab por acá, gente, para que ustedes lo puedan apreciar. Grampus, hacia la sesión un momentito, creo. Aquí, Grampus, Total Cost, Unscheduled Repair, lo que estábamos viendo en la información. Voy a hacer rápidamente el que acabamos de hacer, que era confiabilidad, sistema reparable, no paramétrico, Unscheduled, ¿verdad? En retiro, el truncamiento por tiempo. En gráficas, bueno, la de eventos, la acumulada. Y en la frecuencia de costo vamos a hacer de una vez el total cost. Entonces vean que es información que yo tengo que recolectar, no es que me aparece así nomás, ¿verdad? Entonces es importantísimo con que uno interactúe en las otras áreas de la empresa que nos ayuden a sacar esta información. Sí, básicamente eso es lo que ponemos acá. Y entonces le damos a aceptar y tenemos la gráfica de eventos. Ajá. Nos tira la gráfica de la función acumulativa media. Ujú. Lo que estábamos hablando acá de lo que sucede, ¿verdad? A los 16.000 que estamos por aquí, el aumento ya se incrementa por encima de los 10.000. Este es el análisis que acabamos de hacer. Ahora me estaba diciendo por ahí que lo haga desde el mundo de punto de vista paramétrico. Entonces hay que hacer el unschedule, ¿ah? Retiro truncamiento por tiempo y me acaba de surgir una dudita rápida. Post, tenemos el de eventos, truncamiento. Sí, vamos bien con el ejercicio. Gráficas, ya dijimos, eventos, frecuencia acumulada.
aquí el gráfico digamos, el parámetro, ¿verdad? De forma, intervalo de confianza. Vean que si contempla al 1, quiere decir que tenemos fallas constantes en general y pues no podemos rechazar la H sub 0 en la prueba de tendencia. Listo. Vean que aquí esto lo estamos haciendo desde el mundo paramétrico, entonces no nos está saliendo nada muy diferente de lo que ya habíamos analizado, más que el cálculo de la forma, ¿verdad? Y el cálculo para las pruebas de tendencia. Entonces eso es lo que nos aporta el mundo paramétrico, nos aporta el análisis de tendencias y el análisis de la prueba de parámetros. Eso es importantísimo. Ujú. Voy a pasar un poquito esto. Gráficas las que pedimos. Listo. Entonces, ven, el análisis es bastante sencillo que hacer. Aquí, como les decía, estábamos ante el mismo ejemplo, solamente que es del mundo paramétrico. Entonces, eso fue lo que hice y me adelanté un poco acá en la presentación. Hay un comportamiento creciente, no es en este caso, este que estamos viendo, no es un probability plot, muchachos, y tenemos el parámetro de forma y tenemos también la escala. Es exactamente igual al gráfico que hicimos desde el mundo no paramétrico. El mismo gráfico de eventos y vean que decía que era constante porque la forma estaba contenida, ¿verdad? El 1 estaba contenido entre el intervalo de confianza, pero sí va creciendo, es decir, va creciendo. Eso no lo podemos, pues, perder, ¿ok? Para ese problema, las pruebas de hipótesis que les mencioné, tanto el de tendencia y luego si es un proceso de Poisson, ya sea homogéneo o no homogéneo, y con la información que nos da la salida de Minitab, que yo se las acabo de poner, pues aquí vemos que contiene el 1, entonces significa que son fallas constantes y que no se aprecia tendencia de los datos. Pasa a las tres pruebas. Si nosotros acá en estimación le decimos, ¿verdad? Máxima verosimilitud y le decimos, oiga, este es un proceso de Poisson, de acuerdo a la prueba anterior que acabamos de hacer. Entonces, analícemelo, ¿verdad? La curva de crecimiento como un proceso de Poisson. Entonces, el MCF lo va a tirar y pues cambia un poquito. Los indicadores, ¿te acuerdan que vimos el MTBF de 285? Y entonces, pues ahora, despliega el tiempo promedio entre fallas, que es este dato, el mean time between failures. Al hacer el proceso de Poisson, eso creo que fue lo que me faltó. Voy a devolverme, muchachos, por acá para que ustedes también lo tengan aquí, donde dice estimar, que lo haga como un proceso de Poisson, porque así es como se comporta con fallas constantes. Entonces, cuando lo tiramos, ajá, nos va a tirar exactamente lo mismo que hemos hecho, solamente que tenemos aquí el parámetro del mean time between failures, que lo tiramos, no lo da, y esa es la información que viene aquí justamente ligada a la presentación. Y con esto entonces el intervalo de confianza en función del mean time va a ser lo que está marcado en amarillo. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Oiga, a las 285 horas usted debería estar haciendo los mantenimientos. ¿Por qué? Porque vea que el tiempo, el mean time, el tiempo medio entre fallas es a las 285. Estime cuándo hacer ese mantenimiento preventivo con este dato. Aquí tenemos otro problema, ¿verdad? Que es un mantenimiento no programado y el archivo es el half-big, que también yo se los voy a subir y se analiza desde el no paramétrico. Vean que aquí estamos haciendo el análisis desde el mundo no paramétrico inicialmente. Ujú.
es truncado por tiempo también, y aquí está el análisis. A las 20.000 horas ya la tasa de fallas se nos dispara, se nos vuelve creciente de una manera abrupta en la falla de desgaste, ¿verdad? Es decir, hay un deterioro conforme pasa el tiempo y a las 25.518 horas alcanza el nivel más alto. Ya a las 15.000, que es acá, empieza a darse ese comportamiento. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, sí se aprecia una acumulación acá en el desgaste, el cual vimos en el gráfico anterior. Y entonces, si hacemos el análisis de costo para ver cómo se comporta el costo de las reparaciones, aquí está la instrucción para hacerlo. Y pues el costo de reparación indudablemente se va a incrementar, ¿verdad? Conforme se incrementan las fallas por acá. No es inusual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada falla, si se aumenta y cada falla tiene un costo, obviamente estamos hablando que en este caso podrían ser hasta de $10.500 este costo. Hacemos el retiro, que es truncado en tiempo, quitamos la gráfica, lo que vean lo que dice aquí en la instrucción, quitamos la gráfica de eventos y solo nos va a tirar el MCF. Entonces, dice, se ve un punto de inflexión cerca de las 15.000 horas y luego se retoma alrededor de las 22.000, en donde la tasa de falla se comporta creciente en ambos puntos. La forma es menor que 1, por lo tanto crece, confirma ese deterioro. ¿Ok? Y si hacemos por otro lado el cálculo de los parámetros, vean que 2,72 a 3, entonces no contiene al 1, no lo contiene al 1, la forma no, ¿verdad? De 1 no lo contiene en el intervalo, entonces, ¿verdad? Es mayor que 1, de hecho, y aquí lo estábamos viendo, shape forma es mayor que 1, entonces hay una tasa de fallas en crecimiento, lo que confirma el deterioro que el sistema está teniendo. Y estos valores P de la prueba de tendencias, entonces lo que me dice es que no sigue un proceso de Poisson homogéneo, no lo sigue. Y entonces, vean los valores P que son menores a 0,05, ¿verdad? Y por lo tanto, no sigue un proceso de Poisson, es un proceso de Poisson no homogéneo. Aquí viene este otro ejemplo que ustedes igual van a poder hacer y hagan entonces este ejercicio para que ustedes vean cómo va a ser el comportamiento. Vean que la forma aquí igual no está contenido, ¿verdad? El parámetro de forma 1 no está contenido en el intervalo, entonces son fallas crecientes. Y el resto de análisis que acabamos de hacer, que es exactamente lo mismo, jóvenes. Así que como ustedes pueden apreciar, es un material un poquito pesadito, pero en realidad traté de resumirlo lo más que pude a efectos de que ustedes tengan una comprensión mayor de este tema, porque el tema en sí es un sistema reparable, es un sistema al cual yo lo toqué, al que yo le hice algo. Entonces la confiabilidad varía. Y aquí entonces lo que importa saber es el comportamiento de la tasa de fallas, creciente, decreciente, constante, ¿verdad? Para tomar decisiones de cuándo hacer el mantenimiento preventivo. Entonces, yo primero hago el análisis desde el mundo no paramétrico, luego hago el análisis desde el mundo paramétrico para poder determinar si estamos a partir de si es un truncamiento de tiempo o por fallas, para poder determinar entonces luego, desde el mundo paramétrico, los parámetros que están trabajando estos datos y poder tomar la decisión si estamos ante tasa de fallas creciente, decreciente o aleatorio. Y también determinar, según los métodos, si estamos ante un proceso de Poisson homogéneo o no homogéneo, ¿verdad? Si tengo que utilizar más bien el método de la potencia, pero es para poder determinar justamente
con los parámetros poder también luego determinar el tiempo medio entre fallas y tener entonces un dato para decir el mantenimiento preventivo debería establecerse bajo estas condiciones, en tales tiempos y el resto de consideraciones que debería tener un programa de mantenimiento preventivo. Espero que no haberlos enredado mucho, traté de ser lo más simple posible. Díganme si este tipo de explicaciones, como lo estamos haciendo, están siendo muy complicadas para su comprensión. Ya este es un tema de metodología muy parecida, ¿verdad? Y ya es un tema de que ustedes en realidad, en general, tienen las bases para poder resolver este tipo de problemas. Les agradezco mucho y voy a por subir los archivos de Minitab para que también practiquen. Y de 8 sí nos vemos porque tenemos que ver regresión, análisis de regresión de vida útil, que es un tema muy, muy, muy importante. Este no es que no lo sea, lo es. Por eso es que estamos dando la clase así. Pero en el próximo sí tenemos que vernos. Así que, por favor, estudien, estudien, muchachos. Gracias. Que esté muy bien y que todo esté de lo mejor y ya estamos en la parte final del semestre y todos estamos un poquitito atarantados, cansados y con muchas cosas pendientes. Gracias. Pura vida.